Buenos días con todos, bienvenidos. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional del programa de bioética de la OPS. El programa regional de bioética de la OPS hace parte del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Es un gusto darles la bienvenida a este seminario virtual que está titulado Panorama Regional y Desafíos Éticos de la Investigación con Personas con Condiciones de Salud Mental a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes de continuar, quiero hacerles saber que no tenemos traducción simultánea al inglés, todo será en español, y que este seminario está siendo grabado y que compartiremos el enlace a la grabación por medio de la lista Investigación Ética de la OPS y en breve pondré la información en el chat para que puedan suscribirse si no lo hubieran hecho antes. Este seminario es una colaboración con el Foro Global de Bioética en Investigación y forma parte del proyecto titulado El impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la realización ética de la investigación con personas con salud mental en América Latina. Quizás algunos de ustedes sabrán que la reunión del Foro Global de Bioética en Investigación del 2021 se enfocó en las cuestiones éticas de la investigación con personas con condiciones de salud mental y el Foro Global tiene la práctica de hacer unos fellowships posteriormente a la realización de la reunión anual y la OPS, el Programa Regional de Bioética de la OPS suele colaborar con los becarios, las personas que ganan estas becas en nuestra región. En este caso es una persona bastante cercana, Sara Carracedo, que trabaja en el Programa Regional de Bioética, es la investigadora principal de este proyecto. Como digo, ustedes conocen a Sara y ya la presentaré luego también. En la medida en que esta actividad, esta es una serie de dos seminarios virtuales que tendremos de este proyecto. Perdón, esta es una actividad, este proyecto es financiado por el Foro Global de Bioética en Investigación, que a partir de los últimos años su secretariado está siendo alojado por la OMS. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo creo que vamos a iniciar la sesión y voy a partir presentando a Renato Constantino, que nos va a hacer la primera presentación sobre la introducción al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el artículo que establece el igual reconocimiento como persona ante la ley y otorga plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad mental. Renato Constantino es docente del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es abogado de formación y tiene una maestría en Derechos Humanos por la misma universidad. Tiene además una maestría, un LLM, en en estudios legales internacionales del Washington College of Law de American University y un doctorado de la Universidad, está cursando actualmente el doctorado de la Universidad de Barcelona. Es un gusto tenerte con nosotros. Renato, por favor, adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación. Si me pueden dar simplemente el, el recordatorio de cuántos minutos tengo para no sobrepasarme Por y supuesto. poder también tenerlo anotado y no fastidiar a la siguiente persona. Hola Renato, hola con todos, yo soy Ramón Ponce, voy a ser el moderador de este webinar. Renato, tienes 15 minutos. Eh, vaya. Muy buenas tardes a todos, todas las personas que están presentes. El día de hoy me ha tocado hablar sobre la capacidad jurídica de personas con discapacidad, que cambia justamente a partir de, como se mencionó anteriormente, el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad.
La capacidad jurídica, entendida de una manera sencilla, es la capacidad de ejercer nuestros derechos. Las personas no solamente tenemos derechos, sino que podemos ejercerlos, podemos decidir qué hacemos con ellos. Y esto significa que muchas cosas pueden cambiar. Cuando yo decido someterme a una operación, al hacer uso de mi derecho, pues esta operación, este proceso en el cual un tercero, por ejemplo, decide cortarme, abrirme y, por ejemplo, cambiarme un órgano, sacarme un órgano, ese hecho que podría ser considerado una agresión pasa a ser un acto consentido y por tanto, avalado por el ordenamiento jurídico. Una relación sexual en la cual no haya consentimiento es una violación sexual. Una relación sexual en la cual haya consentimiento se convierte en una relación sexual consentida. Podemos ejercer nuestros derechos y nos permite decidir sobre nuestro proyecto de vida personal. Podemos hacer uso de nuestros derechos para poder decir qué queremos hacer. Y esto se relaciona con la autonomía, que es uno de los valores primordiales de la mayor parte de ordenamientos jurídicos y también de la bioética. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad? Pues dice todo esto. Vamos a tratar de resumirlo rápidamente en 5 puntos. Hay 5 claves del artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Este tratado internacional, adoptado en el 2006, que cambia la idea de cómo entender la discapacidad. Durante mucho tiempo la idea de la discapacidad había sido, bueno, las personas con discapacidad existen y hay que tratar de que su existencia no sea tan terrible. Y había una serie de normas en el ordenamiento jurídico internacional que buscaban eso, pero que en la mayor parte pues se enfocaban en cómo cuidarlas como objetos de protección y cómo validar las segregaciones. El hecho de que, por ejemplo, no pudiesen votar, el hecho de que, por ejemplo, estudiasen en lugares diferenciados, el hecho de que tuviesen regímenes laborales distintos. ¿Qué pasa con el artículo 12? El artículo 12, en el marco del cambio de paradigma de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, plantea que las personas con discapacidad, incluidas aquellas que tienen discapacidad intelectual y psicosocial, tienen igual personalidad jurídica que el resto de personas. Y por tanto, tienen el derecho a, primero, ser reconocidos como tenedores de derechos, tienen derechos, pero aparte tienen igual capacidad jurídica, tienen derecho a ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, lo cual significa que prácticas extendidísimas en nuestra región, como la curatela, la interdicción, que existen aún en varios ordenamientos jurídicos, tendrían que eliminarse porque son prácticas que impiden el ejercicio de derechos a partir de una situación de discapacidad. En tanto es una distinción basada en discapacidad que perjudica a la persona, se consideran actos discriminatorios. ¿Qué significa todo esto? Pues en primer lugar que las formas de atender a la capacidad jurídica tienen que modificarse. Ya no puedo determinar la capacidad jurídica de una persona por lo que es, entre comillas. Es decir, no puedo decir, si tienes un certificado médico, ya no puedes tomar decisiones. El comité ha planteado que eso es discriminatorio. El Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, el órgano de Naciones Unidas, lo ha planteado así. También ha planteado que el enfoque del resultado, es decir, la decisión que la persona toma, tampoco puede ser utilizada. Es decir, si una persona decide someterse a una operación quirúrgica porque los médicos se lo recomiendan, avalamos esa posibilidad. Pero si decide no someterse a la operación quirúrgica en contra de la recomendación de los médicos, entonces decimos no puede decidir e iniciamos un juicio de interdicción para tratar de operarla de todas maneras. Eso también es discriminatorio. Y finalmente el comité también plantea que el enfoque funcional, es decir, tratar de analizar si la persona puede o no puede tomar una decisión, también es discriminatorio porque plantea un parámetro de normalidad. Esta es una de las decisiones más polémicas y de hecho en doctrina ha habido una serie de críticas sobre esta noción del enfoque funcional. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿cuál es la relación entre capacidad mental y capacidad jurídica? Para algunos, y allí nombro a Wayne Martin, a John Dawson, a George Knockler, principalmente venidos de una corriente principalmente británica, que plantean que sí existe la capacidad mental, pero que capacidad mental y discapacidad no son equivalentes, que hay otras situaciones en donde, por ejemplo, cualquier persona
como el hambre extrema, como el uso de estupefacientes o el dolor extremo, pueden generar que yo esté en una situación en donde no puedo tomar decisiones y que por tanto podría restringirse mi capacidad jurídica por estas otras situaciones que son similares a una discapacidad, pero que no son discapacidad. Y entonces, si el factor no es la discapacidad, sino la funcionalidad, podríamos decir que son diferentes y que sí podríamos establecer esa diferencia. Ojo, el comité no avala esto. Y de hecho, Tina Minkovic, una muy importante activista del tema, Catalina de Bandas, la ex relatora de Naciones Unidas, han argumentado contra esta posición, porque han dicho que, claro, si decimos que existe la capacidad mental, ¿contra quiénes se va a aplicar principalmente esa capacidad mental? Probablemente contra personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Nadie me va a preguntar a mí, muy probablemente, si acaso estoy en uso cabal de mis facultades mentales al momento de firmar un consentimiento médico. Probablemente sí se lo pregunten a una persona que sepamos que tiene bipolaridad, esquizofrenia o síndrome Down. Entonces, es allí donde entra de nuevo la noción de esto es discriminatorio o no es discriminatorio. Les estoy planteando ambas situaciones porque ambas posiciones porque creo que es importante entrar al debate sabiendo cuáles son las posturas y sabiendo cuáles son los riesgos de cada una. Una tercera postura que ha surgido, que está más avalada principalmente por autores y no tanto por las normas, es una postura que defienden las profesoras Eleanor Flynn de Irlanda, Anna Arsen-Kerslake de Australia y Michael Bach de Canadá, que han tratado de conseguir o imaginar un factor neutral a la discapacidad, donde han planteado que el riesgo podría ser ese factor que determine, bueno, esto es una posibilidad para limitar decisiones. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona que decide no comer, sea por una huelga de hambre por decisión política o sea por un trastorno de conducta alimenticio, en ambos casos, si existe un riesgo y asumimos que el riesgo está mal, en ambos casos debería prohibirse. No importa la razón, no importa la funcionalidad, no importa si la persona piensa o no igual que otras personas o bajo un cierto parámetro de normalidad. Lo que importa al final es si esa conducta entra en un riesgo que no deberíamos permitir. Pero tiene bemoles, Bach lo plantea principalmente para personas con discapacidad psicosocial, pero más o menos Flynn y Arsen, que es la que sí lo hacen de manera totalmente amplia. Cualquier persona tendría que estar sometida a este marco neutral a la discapacidad. Pensemos, ese es un poco qué es la capacidad jurídica y cuáles son los debates que existen. El otro debate tiene que ver con los apoyos. Y los apoyos son un tema que recién estamos construyendo, principalmente en América Latina, y que tiene que ver con medidas para que la persona pueda ejercer sus derechos. Son mecanismos para facilitar la voluntad de una persona al momento de tomar una decisión de relevancia jurídica y que puede materializarse de diversas maneras. Puede ser que la persona le sirva el apoyo para obtener y entender información. Entonces yo recibo, por ejemplo, un consentimiento médico y mi apoyo me traduce esa información a algo que yo pueda entender. O, por ejemplo, yo recibo, casi siempre estos ejemplos, ¿no? Uso mi contrato de tarjeta de crédito, que yo lo firmé sin leerlo realmente mucho. A veces me da vergüenza como abogado, pero eso pasó. Y eso podría ser algo que también le pasa a una persona con discapacidad, que requiera que alguien le diga si debe o no debe firmar bajo la premisa de que lo ayude a evaluar las alternativas a una decisión y sus consecuencias. ¿Qué pasa si firma? ¿Qué pasa si no firma? Puede ser que también el apoyo ayude a comunicar una decisión, porque puede ser que la persona con discapacidad tenga una serie de eh, deficiencias relacionadas con el habla o deficiencias relacionadas con la comunicación que hagan mucho más complicado que se pueda comunicar y la persona que es apoyo es aquella que realmente entiende lo que quiere decir. Y finalmente también puede ser para ejecutar una decisión. Puede ser que yo quiero comprar algo, pero físicamente no me puedo acercar a un lugar y funciona algo así como alguien que hace un mandado. Eso es el apoyo, o esos son los apoyos. Las personas pueden fungir de apoyo y en los últimos tiempos en Argentina, en Colombia, en Perú, se está reconociendo la noción de que las personas con discapacidad pueden utilizar apoyos para su toma de decisiones.
¿Dónde intervienen? Y acá es un tema que me parece particularmente importante, porque la idea de los apoyos es que los apoyos puedan estar en una parte particular. Puede ser que yo tenga un deseo, una voluntad, una preferencia. Eso es algo que en principio nace de mí, pero la idea de tomar una decisión es un paso que va más allá. Yo puedo querer, por ejemplo, comprarme zapatos y salir a la calle con la idea de comprar zapatos. Pero la toma de decisión efectiva de ir a una tienda, entrar y comprarlo, genera una serie de acciones o una serie de procesos en donde yo puedo siempre decir, no quiero o no quiero estos zapatos. Se supone que el apoyo tendría que ayudar no a determinar el deseo de la persona con discapacidad, sino a ayudarla a convertir ese deseo en una decisión legalmente vinculante. Yo puedo querer zapatos, pero hasta el momento en que los pague y me den los zapatos, no hay una decisión jurídicamente vinculante. Puede ser que yo quiera ayudar a mi hermano y ayudar a mi hermano en una operación quirúrgica haciendo una donación de sangre, pero hasta que yo me siente firme el consentimiento y efectivamente comience a donarle sangre, pues no he convertido ese deseo en una decisión jurídicamente vinculante. Es allí donde justamente el apoyo entra, en ayudar a la persona a tomar la decisión porque balancea los intereses, ayudarlo quizá a expresar la decisión porque necesita esa ayuda, o ayudarlo a transmitir la decisión a terceros, porque eso también puede requerir de ayuda si la persona, por ejemplo, tiene problemas para firmar, si la persona tiene problemas para expresar su voluntad de manera clara, distinta, efectiva. ¿Qué clases de apoyos pueden existir? Puede haber el supported decision making, muy extendido en el mundo anglosajón, donde una persona toma decisiones con apoyo, otra persona lo ayuda a tomar esas decisiones, lo van pensando. El personal ombudsman del modelo sueco, donde la persona recibe de parte de una fundación una persona que funciona como su defensor y que lo ayuda a cumplir diferentes tareas que la persona decide que quiere. Puede ser que quiera ayuda para cobrar una pensión y entonces el personal ombudsman hace los trámites para que pueda obtener y cobrar esa pensión. Puede haber consejería, puede haber codecisión, o sea, si yo quiero abrir una cuenta en el banco, necesito que la persona y su apoyo firmen que las dos personas quieren abrir la cuenta en el banco. Puede haber representación, es decir, la persona puede requerir un representante legal, lo que se llama por lo general alguien que tenga la carta poder, el poder para poder actuar a nombre del otro, o directivas avanzadas, ¿no? Yo podría plantear, bueno, en caso que a mí que yo entre en una situación de crisis, quisiera que la decisión sobre si voy o no a ser internado la tome este familiar. No estos otros, porque estos otros tienen una serie de prejuicios sobre mi actuación que no me gustan. Quiero que sea este. Entonces, esta es una directiva avanzada donde yo determino qué quiero que pase conmigo en un momento en el que puede ser que yo no tenga la posibilidad de decidir. Lo mismo podría hacerse con respecto a personas de edad avanzada que pueden decir, bueno, si yo llego a perder facultades mentales, quisiera que esto suceda con mi patrimonio, mis decisiones médicas, etc. Renato, te Las queda, salvaguardias son... perdón, ¿Cuánto? un minuto. Hace falta que nos Ay, extendamos. perfecto. Bueno, Bueno, sí, las salvaguardias son la contracara. Entonces, nos tratan de defender a la persona de que no existan conflicto de intereses o influencia indebida. Es decir, que puedas protegerlo contra lo que dice el apoyo o incluso proteger la voluntad de largo plazo con respecto a la preferencia. Puede ser que si yo quiero, que yo pueda decir, bueno, esta persona quiere seguir trabajando, pero no quiere tomar pastillas, entonces yo podría decir, pero si quiere seguir trabajando, necesita tomar estas pastillas. La salvaguardia puede limitar las decisiones del apoyo, el ámbito de decisiones del apoyo o restringir el poder del apoyo, que es lo que se hace en los ordenamientos tanto de Colombia como de Perú. Cierro un poco con una vinculación al consentimiento médico muy corta, porque el consentimiento es uno de esos espacios donde justamente la capacidad jurídica se vuelve muy relevante, en especial porque, por ejemplo, de acuerdo con la Corte Interamericana, el consentimiento informado es importante, no puede haber coerción, inducción, alicientes impropios, y tiene que haberse dado con información completa, fidedigna, comprensible y accesible, que puede ser muy difícil de lograr, en especial sobre todo esto, sobre el diagnóstico, el objetivo, los efectos desfavorables a una persona con discapacidad intelectual o psicosocial. Todo eso es muy difícil,
pero al mismo tiempo creo que ese es el reto que tenemos que tomar de cómo hacer que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial puedan realmente ejercer sus derechos, en muchos casos de manera totalmente autónoma y en otros casos autónoma por decirlo solos, y en otros casos con apoyos, de tal manera que se pueda cumplir con la finalidad del artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Quedo atento a las preguntas o comentarios que se puedan hacer. Muchas gracias por la oportunidad y el tiempo. Muchas gracias, Renato. Invitamos a todos los que quieran hacer preguntas a enviarlas usando la función Q&A para las preguntas. Todos los otros comentarios pueden ir por medio del chat. Ahora, para la siguiente, las preguntas serán al final de la sesión. Y ahora continuaremos con otra presentación a cargo de Bernardo Aguilera. Será sobre la regulación de la investigación y la convención, teniendo en cuenta la experiencia de Chile. Bernardo es médico, es bioticista, tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Sheffield en Inglaterra y una fellowship postdoctoral del Departamento de Bioética de los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, de los Estados Unidos. Ha sido consultor de la OPS y ahora es docente de la Universidad de San Sebastián en Chile, donde además preside el Comité de Ética de la Investigación. Es un gusto tenerte con nosotros. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, Carla, Sara y a todos quienes están presentes. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Voy a presentarles ahora la experiencia de Chile respecto a esta tensión que se produce entre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recién estábamos viendo, y la regulación de la investigación biomédica, presentando, sin ser yo un abogado, un poco la perspectiva que he podido yo contemplar como actor relevante en el ámbito de la ética de la investigación en Chile. Primero, un poco de contexto. Como ustedes deben saber, ha habido un fenómeno de globalización de la investigación biomédica durante las últimas décadas. Esto ha llegado a nuestra región, a Latinoamérica, donde hay un número creciente de estudios clínicos que se realizan, muchos de ellos financiados por fondos externos, generalmente fondos de las compañías farmacéuticas. Chile, en este caso, es un actor relevante, cuenta con el mayor número de estudios clínicos per cápita en Sudamérica, según esta muestra de clinicaltrials.gov. Se puede apreciar que para el número de habitantes en Chile hay una importante cantidad de estudios que se realizan y hay bastante interés, así como en muchos países, por atraer investigación y por generar capacidad de investigación. Y estos son datos de un estudio que yo hice sobre los estudios clínicos en Chile, que muestra que la gran mayoría son financiados por compañías farmacéuticas extranjeras, o sea, hay alta dependencia en el país de sponsors internacionales para poder conducir estudios clínicos, especialmente aquellos que son de medicamentos y de mayor complejidad. Fenómeno que se replica, creo yo, en gran parte de la región, con algunas excepciones como Brasil, por ejemplo, que tiene mayor inversión pública en investigación. Así que hay muchos estudios que son conducidos por el Estado, financiados por el Estado y no depende tanto de las compañías farmacéuticas. Este fenómeno de creciente cantidad de estudios clínicos en países como Chile ha generado por una parte interés porque exista mayor inversión y mayor desarrollo de capacidades de investigación en el país. También, por otro lado, preocupación de que el país no esté preparado, su marco regulatorio, por ejemplo, para resguardar los derechos y el bienestar de los participantes, especialmente dado que hay también intereses comerciales detrás que podrían estar interfiriendo con el bienestar de los participantes. Esto en muchos países de la región ha motivado que se actualicen las normas de investigación o se creen
normas, leyes de investigación donde no las había. Y en el caso de Chile, en el año 2006 se promulga la principal ley sobre investigación biomédica, la ley 20.120, que es la principal ley de investigación. Luego, siguiendo una sucesión temporal, el año 2008, en Chile el Congreso Nacional ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que recién veíamos, que bueno, es una convención que justamente realiza este cambio de paradigma respecto a cómo abordar la discapacidad, y esto vamos a ver tiene implicancias para también cómo las personas con discapacidad participan en investigación biomédica. Luego, siguiendo esta sucesión temporal, en Chile se promulga una ley, la ley 20.584, llamada Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta es una ley que busca, como dice su nombre, establecer derechos que tienen las personas en su atención de salud, también deberes que tienen en relación con su atención de salud, pero para lo que nos convoca introduce algunos cambios en la regulación de investigación biomédica. En particular, el artículo 28 del Código Sanitario es modificado por esta ley, y esta modificación tiene que ver con investigación con personas con discapacidad psíquica o intelectual. Como pueden ver, hay una sucesión temporal entre la ratificación de la convención y esta ley, que es interesante. Veamos un poco esta ley, qué es lo que señala este artículo. Primero, un poco el fundamento. Estoy viendo la historia de la ley que se puede ver, digamos, de acceso público. La ley no hace alusión directa a la convención, o sea, no hay una argumentación, una fundamentación en el proyecto de ley que diga que esto está motivado por la convención, pero hay algunos elementos de la ley que yo creo que van en una línea similar. Por una parte, dice en la historia de la ley que el respeto del derecho a no ser sometido a investigaciones científicas sin la información previa necesaria para un adecuado consentimiento, que eso es algo importante. También plantea que es importante disminuir las brechas de discriminación que afectan a las personas con discapacidad psíquica o intelectual. Y también el proyecto de ley plantea que busca de alguna manera superar la decimonónica distinción entre capaces e incapaces. O sea, varios elementos de este cambio de paradigma que veíamos anteriormente respecto de la convención. ¿Qué es lo que dice el artículo 28? Dice esto: ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar su voluntad podrá participar de una investigación biomédica. O sea, hay una prohibición absoluta de que personas con discapacidad psíquica o intelectual que no pueden expresar, no tienen la capacidad para expresar su voluntad, participen de investigación. Y esto, si bien, como les digo, no está explícito en el proyecto de ley, se relacionó inmediatamente con la convención. El artículo 15 de la convención es bastante parecido, plantea que ninguna persona puede ser sometida a experimentación sin su libre consentimiento. Entonces, esta prohibición es bastante entonces estricta y se podría vincular con la convención. Luego, el artículo señala que en los casos en que se realiza investigación con participación de personas con discapacidad psíquica o intelectual que tengan la capacidad de manifestar su voluntad y que hayan dado consentimiento informado, o sea, en el caso que la persona, pese a tener una discapacidad, pueda expresar su consentimiento, será necesaria la autorización de la autoridad sanitaria competente, además de la manifestación de voluntad expresa de participar tanto de parte del paciente como de su representante legal. Sabemos que esta ley del año 2012, si bien prohíbe la investigación en personas con discapacidad, digamos, intelectual, que no son capaces de dar su consentimiento, para aquellos que dan su consentimiento exige que haya un representante legal que concurra al momento de manifestar la voluntad. Esto es algo que he escuchado diferentes interpretaciones. Algunos lo ven como que contraviene la convención por el hecho de que haya un representante legal, que podría ser visto como alguien que está sustituyendo un poco la voluntad de la persona con discapacidad, pero por otro lado, como veíamos en la presentación anterior, podría verse este representante como un apoyo para la toma de decisiones o una salvaguarda, como dice la convención, y en ese sentido, alguien que está ayudando a la persona a proteger sus derechos y también a expresar de mejor manera su voluntad. Entonces, creo yo que este artículo
un poco encarna en cierta medida el espíritu de la convención. No estoy presentando completo el artículo, pero lo que yo creo que es relevante para la presente discusión. Ahora, ¿qué pasa cuando se promulga este artículo? Hay una reacción a la comunidad académica en Chile, de la comunidad médica y también de investigadores, donde hay preocupación y una actitud crítica frente a este artículo, y varias publicaciones lo consideran discriminatorio hacia personas con discapacidad intelectual por el hecho de excluirlos de investigación cuando no tienen la capacidad de dar su consentimiento. En ese sentido, podría decirse que hay una discriminación por el hecho de que una persona cualquiera que no puede dar su consentimiento en Chile podría participar de investigación si es que tiene un representante legal, pero por el hecho de tener una discapacidad intelectual quedaría excluida de investigación si es que no puede dar su voluntad, si es que no puede expresar su voluntad. No tendría la posibilidad de acceder a un representante legal. En ese sentido, estos artículos lo consideran que sería discriminatorio y que sería inconsistente con la convención, paradojalmente por el hecho de ser discriminatorio. Justamente la convención busca evitar la discriminación hacia las personas con discapacidad y que puedan ejercer sus derechos en plenitud. Y también hay preocupación en esta literatura que surge después respecto a lo perjudicial que pudiera ser esta ley para la continuidad y el desarrollo de la investigación sobre trastornos neurológicos y mentales en Chile. Porque al prohibir la investigación en personas con discapacidad que no pueden expresar su voluntad, que han perdido esa capacidad, habría que interrumpir investigación en curso y no se podría hacer mucha investigación que es con personas con patologías, por ejemplo, patologías como Alzheimer o patologías psiquiátricas, donde la pérdida de capacidad para consentir es común. ¿Qué pasa con los estudios clínicos en Chile? Esto también es parte de un estudio que yo hice, una revisión sobre los estudios clínicos que fueron inscritos en el Instituto de Salud Pública, que es la agencia supervisora de los estudios clínicos que se registran en Chile y donde es obligatorio que se registren. Y vemos que desde el año 2012, cuando se promulga esta ley, hay un descenso, veo yo bastante claro, de la investigación sobre trastornos neurológicos y trastornos mentales. O sea, yo creo que se podría afirmar que tuvo un efecto negativo para la investigación en Chile esta ley, lo cual también es bastante razonable pensando que prohíbe la investigación en personas que no pueden consentir y tienen una discapacidad, y entonces eso se podría haber predecido que iba a afectar la investigación, y así fue. ¿Qué pasa después de todo este debate público, académico, que les señalaba respecto de la ley 20.584 y este artículo 28, y también el efecto negativo respecto de la investigación, lo que les mostré recién, es la investigación de estudios clínicos, de medicamentos que están registrados en Chile, pero también hay investigación que no se registra por no corresponder a medicamentos, investigación conductual en universidades, por ejemplo, que también se comenta que fue afectada por esta ley. Entonces surge una nueva ley que, a propósito de una ley que es la ley 21.331, que una ley que intenta actualizar el marco regulatorio respecto a las personas con discapacidad y su atención de salud en Chile. Esta ley incorpora una sustitución del artículo 28 anteriormente mencionado, en el sentido que le muestro a continuación. Primero, un poco el fundamento. En esta ley, en la historia de la ley se plantea que la actual legislación relacionada con la atención de salud de personas con discapacidad no es plenamente consistente con lo establecido en la Convención. O sea, aquí en esta ley sí se hace alusión explícita a la Convención como un elemento importante para esta ley, y se alude a la Convención y otras normas para fundamentar el derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento fehaciente e informado. O sea, en este caso de esta ley, a diferencia de la anterior, es explícito el encuadre con la Convención.
El artículo 28 nuevo, entonces, que reemplaza el que le mostré anteriormente, plantea lo siguiente: no se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento, o de los que no es posible por conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. Es decir, aquí se abre una puerta para poder investigar en personas con discapacidad que no sean capaces de expresar su consentimiento cuando se está investigando precisamente la condición o patología que tiene ese grupo. Entonces, esto que está un poco en la línea de lo que es SIOMS, por ejemplo, respecto a investigación. Dice la ley que en esta Bernardo, circunstancia... perdón, queda un minutito. Ya, Vamos a extender un poquito, pero quería avisarte. gracias. Dice que en esta circunstancia, además de dar cabal cumplimiento a las normas contenidas en la ley 20.120, que esta es la ley de investigación, y aquí indirectamente se alude, creo yo, a el hecho, que a lo que dice esta ley, que el consentimiento es obligatorio y que en su defecto el de aquel que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley. O sea, estaría este artículo permitiendo que pudiera un representante legal eh, entregar el consentimiento de una persona que no es capaz de hacerlo. Dice también que el protocolo de investigación debe contener las razones específicas para incluir individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento, o sea que hay una buena justificación. Acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona y riesgos mínimos. O sea, aquí vemos un estándar de beneficio directo que es más estricto que lo que sería SIOMS, por ejemplo. Y continuando con el artículo, también plantea que tiene que haber un informe favorable de un comité ético-científico y la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. O sea, supone también un estándar mayor que cualquier estudio porque requiere una autorización de una entidad regulatoria ministerial. También esta es una cláusula, digamos, de conflicto de intereses, exige que un comité de ética externo a la institución sea el que supervise el proyecto, y finalmente plantea la posibilidad de que una persona de manera anticipada exprese su voluntad de participar de estudios clínicos y que esa voluntad sea respetada al momento de expresar su preferencia actual. Eso es un poco un resumen de lo que sería el artículo nuevo. A modo de conclusiones, Chile ha suscrito la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y esta ha tenido una influencia en la regulación jurídica de la investigación biomédica en el país. La suscribió el año 2008 e inicialmente el año 2012 se introdujo una restricción absoluta para realizar investigación con personas con discapacidad que no son capaces de dar su consentimiento. Como les decía, la ley en la cual se introduce esta restricción no alude explícitamente a la convención, pero creo yo que es bastante consistente con ella. Esta restricción tuvo un efecto negativo en el número de estudios clínicos con pacientes con trastornos neurológicos y mentales en Chile, que yo creo que se puede graficar de manera bastante clara. Y esta restricción es levantada muy recientemente, el año 2021, con una modificación legal que sí autoriza la investigación con personas con discapacidad que no son capaces de dar su consentimiento bajo ciertas condiciones y con participación de un representante legal. Y por último, pese a estar motivada en parte y de manera explícita por la Convención, esta nueva regulación, a mi juicio, queda en duda respecto de la consistencia que tiene con la Convención, porque la Convención, y esto es el tema del proyecto de Sara, un poco ver cómo es consistente, cómo se puede hacer consistente la Convención con SIOMS y otras normas que buscan facilitar la investigación, posibilitar la investigación en personas con discapacidad intelectual que no pueden dar su consentimiento, pero en el caso de Chile la solución legal a la que se llega, si bien busca ser menos restrictiva que lo que era antes, quedan dudas, creo yo, respecto a su consistencia con la Convención. Eso sería entonces lo que tenía preparado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Bernardo. He compartido en el chat el enlace a las pautas de SIOMS a las que te has referido. Ahora vamos a dar paso a la tercera presentación. Por favor, todos los que tengan preguntas, les agradecemos que las envíen por medio de la función de Q&A. La tercera presentación que tenemos programada para hoy
está a cargo de Sara Carracedo, a quien conocen bastante, es sobre la regulación de las regulaciones de investigación en los países de América Latina a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, preguntas y desafíos. Sara es abogada de formación, tiene una maestría en bioética de la Universidad de Monash, que es centro colaborador de bioética de la OMS y OPS, y trabaja en el programa regional de bioética de la OPS, aunque su rol como investigadora principal de esta propuesta, de esta beca del Foro Global de Bioética en la Investigación que financia la sesión de hoy, es a título personal. Adelante, por favor, Sara. Gracias, Carla. Muchas gracias a Renato y a Bernardo por las presentaciones previas. El día de hoy, muy rápidamente, voy a tratar estas regulaciones sobre la investigación en países de América Latina a la luz de la Convención y presentar algunas interrogantes y desafíos éticos como para empezar a reflexionar sobre la importancia de discutir este tema y de ver cuáles son las mejores alternativas y maneras de interpretar la Convención para continuar asegurando que la investigación con personas con discapacidad mental se realice de manera ética. Lo primero que voy a mencionar muy rápidamente es el panorama de la Convención en la región, ¿no? 33 países y territorios de la región de las Américas han ratificado la Convención, lo que implica que están obligados a implementar los mandatos de la Convención a niveles nacionales. Las ratificaciones se han dado en diferentes años. La mayor cantidad de ratificaciones se dieron en el 2008 y bueno, han ido disminuyendo con el tiempo. Esta convención entró en vigor en el 2008, pero su implementación ha sido un poco lenta, por decirlo así. La implementación no ha sido de manera inmediata y muchos países han tardado varios años en incorporar, como les decía, las obligaciones de la Convención a sus ordenamientos jurídicos. A pesar de ello, actualmente hay una tendencia a modificar los marcos jurídicos y aunque existen algunos matices, podemos ver que el panorama regional de las diferentes regulaciones generales, ¿no?, sobre capacidad jurídica es reconocer esta capacidad de manera plena a las personas con discapacidad y eliminar figuras de sustitución de la voluntad, ¿no? Digo algunos matices porque si bien todos han reconocido la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, no todos han abolido de la misma manera el modelo de decisiones sustitutivas. Como ya lo estuvieron mencionando Renato y Bernardo, algunos países sí han abolido, eliminado estas figuras de sustitución de la voluntad, como es el caso de Perú, por ejemplo. Otros contemplan la coexistencia de un modelo de apoyos, ¿no?, con el de decisiones sustitutivas, como por ejemplo es el caso de Argentina. Otros no incorporan ningún modelo de apoyos y continúan haciendo referencia a las decisiones sustitutivas, como es por ejemplo el caso de Bolivia, y otros no dicen nada sobre el tema y solo reconocen a grandes rasgos la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, como es el caso de, por ejemplo, El Salvador. Estos marcos jurídicos generales sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en algunos casos han incorporado o han hecho mención a cuestiones relativas a la investigación. Y esto es algo que también mencionaba Bernardo en el caso de Chile, ¿no? Chile, El Salvador, Costa Rica mencionan que, por ejemplo, ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a experimentos médicos sin su propio consentimiento, pero por otro lado también algunas legislaciones como por ejemplo Bolivia o Uruguay reconocen la necesidad de investigar las condiciones de salud que afectan a las personas con discapacidad. Si bien la convención en sí no hace referencia alguna
al ámbito de la investigación. Hay algunas legislaciones que sí lo hacen al momento de regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Ahora bien, a excepción de Chile, como lo acabamos de ver, y Brasil, ningún país de la región ha modificado de manera específica sus normas relativas a la investigación con personas con discapacidad mental. Entonces, estas normas, a pesar de tener marcos jurídicos mucho más generales que sí consideran que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena, como cualquier otra persona, en el ámbito de la investigación no se dice nada. Lo que sí dicen estas normas es que cuando se van a llevar a cabo investigaciones con personas con discapacidad, tiene que haber entre los miembros del comité de ética personas con conocimiento y experiencia en la condición de salud mental que, por ejemplo, se va a estudiar. En algunas regulaciones consideran a las personas con discapacidad como población vulnerable, y en otras llegan a decir que las personas con salud mental solo podrán ser parte de investigaciones que estudien precisamente las condiciones que los afectan. Y finalmente, y en lo que nos vamos a concentrar ahorita, es de que muchas de las normas, por no decir casi todas, asumen que siempre habrá un representante legal cuando las personas adultas no pueden decidir por sí mismas, a pesar de que también estas regulaciones reconocen los esfuerzos por involucrar a las personas que no pueden decidir por sí mismas en los procesos de consentimiento informado bajo la figura de sentimiento. Esto es precisamente reflejo de lo que nos dice la pauta 16 del CIOMS. Ahora bien, este ha sido muy rápido, este panorama de la región y de las normas a raíz de la convención, pero tal vez en esta siguiente parte lo que quiero es mencionar que existe actualmente la presión de implementar a nivel nacional y en todos los ámbitos la Convención sobre las personas, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando decimos que esto debe implementarse en todos los ámbitos, evidentemente incluye a la investigación para la salud. Sin embargo, como ya lo he mencionado antes y como se ha desprendido de las presentaciones previas, no son muy claras las obligaciones que se desprenden de esta convención en el ámbito de la investigación y cómo éstas se operativizan, por decirlo así, para que, por un lado, se promueva y se respete la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y por otro lado, se asegure que la investigación con personas con discapacidad mental se realice de manera ética. Y tal vez quiero mencionar algo más que se relaciona con una de las razones por las que puede ser que esto suceda. Y es que en la mayoría de veces las provisiones que están en las regulaciones o a nivel internacional, en convenciones como esta, estas provisiones sobre capacidad jurídica son usualmente pensadas desde y para otros ámbitos y nunca para la investigación, ¿no? Es decir, es muy posible que la interpretación del artículo 12 de la Convención no haya sido pensada para la investigación con personas, pero sí, por ejemplo, para otros actos jurídicos más comunes, ¿no? Como los que mencionaba Renato en su presentación, no sé, ir al banco, compraventa de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, importar estas provisiones generales a las regulaciones de investigación sin una reflexión previa sobre los aspectos éticos de la investigación y lo que implica hacer investigación y sobre la necesidad de hacer investigación, no suele ser una buena idea porque, como este caso lo refleja, no son siempre o no siempre se adecúan a las exigencias de los contextos de investigación que son distintos al de ir, pues, no sé, a comprar una casa o al de ir al banco a hacer cierta transacción financiera, ¿no? Por eso, insisto, es tan importante reflexionar sobre este tema en particular.
Y ya para empezar a centrarme en tres, digamos, cuestiones importantes e interrogantes y desafíos éticos que nos presenta esta Convención para la Investigación en Salud, creo que en general todos, la mayoría de nosotros, podemos estar de acuerdo en que debemos promover la igualdad y respetar la autonomía, ¿no? y promover y defender la no discriminación de las personas con discapacidad mental, y que precisamente esos son los objetivos de la Convención, ¿no? Sin embargo, de aceptar esto, ¿no? De promover la igualdad, la no discriminación, a sostener que los regímenes de decisiones sustitutivas deben ser abolidos, hay, digamos, un paso muy grande, ¿no? Como lo hemos estado mencionando, CIEMS establece en su pauta 16 que cuando los adultos no son capaces de consentir, se debe tener un representante legal, ¿no? Una persona autorizada legalmente para que decida por esta persona. Entonces, los mecanismos de decisión subrogada, de decisiones sustitutivas, son una pieza clave para CIEMS. Y acá la primera pregunta entonces que debemos hacernos es si es que artículo 12 de la Convención contradice las pautas éticas del CIEM. Y si es que lo hace, debemos entonces preguntarnos hasta qué punto ese nuevo paradigma, ¿no? de las decisiones asistidas, ese nuevo paradigma sobre los apoyos y las salvaguardas, prohíbe utilizar modelos de decisiones subrogadas, ¿no? sustitutivas. Es decir, este nuevo paradigma es que acaso se aplica de manera exclusiva y excluyente, y por ende ya no pueden haber otras formas de que las personas que no pueden decidir por sí mismas, como en algunos casos se da con personas con ciertas o con algunas discapacidades o con enfermedades de salud mental. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es de que si es que podríamos encontrar fórmulas de armonizar la convención con CIEMS, y si es que las hay, deberíamos reflexionar si estas son éticamente aceptables. La segunda, porque ya me queda poquísimo tiempo, es sobre la capacidad jurídica universal a pesar de la aptitud para tomar decisiones. Eso era algo que mencionaba al inicio Renato con el enfoque, digamos, funcional, ¿no? La pregunta que debemos hacernos entonces es si es que realmente la capacidad jurídica de las personas es absoluta, y si es que no es que acaso es la aptitud o la competencia para tomar decisiones un aspecto crucial para los procesos de consentimiento informado en el ámbito de la investigación, ¿no? ¿No deberíamos entonces evaluar esa capacidad para tomar decisiones, o es que acaso la capacidad para tomar decisiones es siempre un acto discriminatorio, como en algún momento también lo mencionaba Renato, y lo establece este comentario, ¿no? del comité de la convención? Estamos de acuerdo, creo yo, que el mero hecho de tener una discapacidad mental, ¿no? un diagnóstico de enfermedad mental, no vuelve a las personas automáticamente incapaces de tomar decisiones, pero sí es que podemos pensar que razonablemente hay formas en las cuales la capacidad o la competencia de las personas está viéndose afectada, si es que acaso no existe una exigencia ética de evaluar esta capacidad de manera adecuada, ¿no? Sobre todo porque además la capacidad no es un aspecto estático de las personas, no es una noción de todo o nada, esta responde a tiempos, tareas y contextos específicos. Y para terminar, la última diapositiva es esta idea de la exclusión a raíz de la prohibición. Prohibir formas de decisión subrogada podría llevar a la exclusión sistemática de ciertas personas con discapacidad mental a la investigación. Y esto claramente es injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos tener claros que la exclusión de ciertas personas o ciertos grupos de la investigación no es igual a protección, ¿no? Por excluirlos de la investigación no les estamos haciendo un favor y cuidando su autonomía, protegiendo de que no sean discriminadas, sino todo lo contrario, estamos
privándolas del goce, de los beneficios de los resultados de las investigaciones, del avance en la ciencia, sobre todo cuando estamos hablando de personas cuyas condiciones de salud mental requieren ser estudiadas para entenderlas mejor y así poder encontrar intervenciones seguras y eficaces que puedan mejorar su salud y bienestar, ¿no? Y además esto es algo que está reconocido en diversas normativas nacionales, este deber que tenemos para hacer investigaciones en el ámbito de la salud mental y así poder mejorar la salud y bienestar de este grupo de personas. Y con esto yo acabo, eran solamente más preguntas que respuestas y podemos pasar rápido a las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Y en vista que somos casi 200 personas, vamos a tratar de extender un poquito la sesión. Es un gusto presentarles a Ramón Ponce, que va a moderar la discusión. Ramón Ponce es filósofo, de hecho estudiamos juntos filosofía hace muchos años en la Universidad Católica en Lima, y tiene una maestría en ética aplicada de la Universidad de Utrecht y actualmente se desempeña como docente universitario. Adelante, Ramón. Gracias, Carla. Hola a todos, ¿cómo están? Hay algunas preguntas que se han hecho en el transcurso de los últimos 10 minutos. Una primera pregunta, y voy a intentar sintetizar cuál es la pregunta de fondo en la intervención de un asistente anónimo, quizá podría ser para Renato. La participación dice lo siguiente: en Colombia existe la ley 1996 del 2019, la cual alude a un régimen de apoyos para actos jurídicos de personas discapacitadas. Sin embargo, no es claro si este trámite, me imagino que se refiere al régimen de apoyos, es aplicable también para la participación en estudios de investigación jurídica. El asistente además indica que en la normativa del ente regulador colombiano, el INVIMA, no se especifica este requerimiento de forma obligatoria. La pregunta no está del todo claramente formulada, pero creo que podría ir más o menos en ese sentido, ¿no? Tenemos estudios de personas con discapacidad cognitiva leve a moderada. Para este tipo de personas no bastaría con que la persona que recibe apoyo brinde un consentimiento a través del reconocimiento de que el representante cuidador tiene vínculo consanguíneo o no consanguíneo y hay una suerte de valoración de la psicología de este participante como para evaluar si es que entiende respecto de su participación en el estudio o no. Vale, yo creo que, bueno, hay varias preguntas, o no sé si quieres, Ramón, hacer todas y luego yo participo. O... Creo que podemos empezar con esta porque esta creo que sería más idónea para ti. Creo que el régimen colombiano, igual que el peruano, modifica muchas normas, pero hay varias normas que evidentemente no fueron tocadas. Yo creo que las de investigación científica, probablemente en Colombia, igual que pasó en Perú, las de consentimiento médico no se tocaron. Entonces, tienes una brecha entre lo que te dice una norma y lo que te dice otra. Entonces, creo que ahí tienes el problema de elegir qué norma vas a aplicar. En el siguiente punto, yo creo que de manera general las normas de consentimiento médico en investigación son complejas porque en varias de las otras normas usualmente funcionamos bajo una premisa adicional que es la necesidad. O sea, yo podría asumir, por ejemplo, si no tengo certeza si la persona quiere o no quiere vender su casa, un elemento al que puedo acudir es, bueno, esta persona necesita vender su casa. O no sé si la persona, por ejemplo, quiere o no someterse al tratamiento médico, pero puedo pensar o dilucidar que querría mantenerse con vida. Yo podría pensar que ese es un deseo latente de toda la humanidad y entonces decir, bueno, en este caso va a preferir someterse al tratamiento médico a pesar de que no lo puede expresar, incluso podría decir de ninguna manera. Yo podría tener un caso de una persona que pues probablemente nunca se planteó que iba a estar en una situación de vida o muerte y en ese caso pues decir, igual puedo presumir que hay una decisión. En investigación médica, y Sara lo dijo bastante bien, pues la cosa es inversa, ¿no? Son los investigadores los que buscan a los médicos, son los investigadores los que buscan a las personas con discapacidad y no viceversa, y eso hace difícil la situación.
¿cuánto tendría? Y ahí hay otro problema, porque dentro de entender la investigación, un problema clave sería cuánto hay que entender. Y yo creo que allí habría que hacer una valoración y ahí, o sea, sí moderaría un poco el nivel del artículo 12 que plantea un entendimiento pleno que yo creo que no puede darse. Yo plantearía que lo que tiene que haber es un entendimiento principalmente de los riesgos. Y yo podría asumir que, por ejemplo, plantear ser parte de una investigación en la que me piden, digamos, donar sangre y orina, requeriría un consentimiento médico con un menor nivel de entendimiento que uno en el que, por ejemplo, me soliciten tomar hormonas. Yo podría plantear que los riesgos que existen en una determinada investigación son distintos al otro, y en tanto son distintos, el nivel de comprensión que se requiere va a ser distinto. Pero ahí estoy jugando con dos variables, ¿no? La variable de funcionalidad, de cuánto se entiende, y la variable de riesgo. Cuando el riesgo es menor, yo estoy dispuesto a asumir un menor nivel de comprensión. Pero igual, como ha planteado Sara, esto igual plantea límites que son complejos para mantener las investigaciones sobre situaciones que podrían requerir mucha más investigación para su avance, solución o manejo. De acuerdo. Gracias, Renato. Hay una pregunta sobre Chile que Bernardo ha comentado, pero quizás sería conveniente ir a ella en un momento, al menos para compartirla con todos. Pero antes de pasar a ella y aprovechando tu intervención, Renato, tanto tú como Bernardo, quizá en distintos sentidos o abordándolos de formas distintas, se han referido a la figura de la representación a la hora de hablar de el sistema del enfoque o el régimen de toma de decisión con apoyos, ¿no? ¿Cómo asegurarse que quienes se adecúan como lo exige la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, cómo asegurarse que los países que intentan adecuarse a este régimen con apoyos o de toma de decisión asistida no terminen finalmente utilizando la figura de la representación, haciendo simplemente una suerte, es decir, cómo se adecúan y cómo nos aseguramos de que esa representación no es finalmente una toma de decisión subrogada disfrazada, ¿no? Lo mencionaba hace un momento Bernardo cuando decía, bueno, ¿cómo nos aseguramos que la decisión no sea de alguna manera distorsionada por el representante, ¿no? Y sin embargo, la representación es una figura dentro del régimen de toma de decisión con apoyo, ¿no? Esta es una pregunta que les haría tanto a Bernardo como a Renato. Bueno, tomo ahí la palabra. Yo creo que efectivamente creo que la convención deja una situación un poco difícil de navegar, a mi juicio, desde el punto de vista regulatorio, porque evita la sustitución, más bien entiendo rechaza la sustitución de la voluntad de personas con discapacidad, pero al mismo tiempo busca la mayor inclusión y participación de las personas con discapacidad, y en el caso de la investigación, en personas que no son capaces de consentir, resulta como muy complejo que pueda alguien facilitar su participación si la persona en realidad tiene una limitación muy grande de su capacidad. Entonces, eso ha generado mucha discusión y en el caso de Chile se pasó de una prohibición total de que personas sin capacidad, con discapacidad y que no son capaces de expresar su voluntad puedan participar de investigación a una situación restrictiva intermedia, donde a mi juicio queda un poco ambigua esa figura de cuál es la participación que tiene el representante legal, hasta qué punto es una participación como la que tendría el representante legal en cualquier persona sin discapacidad, o una persona o un menor de edad, por ejemplo, o si es una situación
particular de personas con discapacidad. Y otro punto que creo importante y que está relacionado con la discusión que tenía, con la conversación con Karin Barrientos, que es una persona que supervisa a nivel ministerial la investigación de el trabajo de los comités éticos científicos en Chile, que creo que un gran desafío es lograr actualizar la regulación para este ámbito de investigación en los países sin afectar negativamente la investigación en las personas con discapacidad psíquica e intelectual, porque justamente lo que motiva también que las personas, lo que motiva la convención y todo este cambio de paradigma es que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ningún sentido y el que se haga investigación y se trabaje en potenciar terapias y acceso a tratamientos para estas personas es algo que justamente no se quiere inhibir. Y en Chile hay alguna evidencia, y en el diálogo que tenía aquí en el Q&A con Karin, hay indicio de que aun cuando se levantó la prohibición absoluta en Chile, todavía hay un poco, como creo yo, de temor o de inhibición de parte de investigadores de trabajar con personas con discapacidad intelectual, producto de la regulación, que es un poco compleja y restrictiva. Gracias, Bernardo. No sé si Renato quieres agregar algo, comentar algo. Y algo muy corto. Paso un enlace también donde con la profesora Renata Bregavio hicimos una investigación sobre cómo se daba esto en Perú, y la verdad es que sí, o sea, el riesgo que tú planteas pasa, de que los apoyos se conviertan en sustitución de la voluntad es un riesgo muy fuerte, y creo que lo que toca ahí es capacitar a muchos operadores y ahí yo los llamo jurídicos, pero no es porque sean abogados, sino porque tienen una determinación en esto. O sea, si un médico es el funcionario que va a tomar una decisión sobre un consentimiento médico, definitivamente tiene que tener algún conocimiento sobre, en primer lugar, la Convención y el artículo 12, y en un segundo lugar, sobre la legislación nacional sobre capacidad jurídica, sea que hay un cambio en el Código Civil o cambios específicos en la normativa de investigación científica. Entonces, el riesgo que tú planteas existe. Creo que se puede combatir con capacitaciones, pero al menos en Perú, que es el país de la región que tiene una de las reformas durante más tiempo, hemos podido corroborar que los jueces mantienen una visión donde no hay el cambio de paradigma, ¿no? Entonces tú tienes una norma nueva con paradigmas viejos, entonces simplemente es casi un cambio de nombre, y eso es lo que habría que evitar. Yo solo tal vez quiero agregar algo, Ramón, perdón que te interrumpa. Es interesante porque este modelo, ¿no?, de apoyos y salvaguardias, en algunos casos podría implicar en realidad invertir un montón de esfuerzos, un montón de recursos para que realmente cumpla el fin que se busca, ¿no? Entonces, uno de los desafíos éticos también es, digamos, si es que hay algún límite a esto, ¿no? Y si es que lo hay, ¿cuál es y por qué, ¿no? Porque va a depender mucho del grado de discapacidad, va a depender mucho de la investigación de la cual estemos hablando, de los riesgos involucrados y demás. Pero bueno, era solamente algo que quería agregar. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, hay muchas más preguntas que han aparecido en los últimos minutos, pero creo que estamos sobre la hora. Si quieres, Ramón, coger una o dos más rapidito, quizás, no sé si quieres soltar alguna y que todos usen, o una o dos y que todos usen quizás den comentarios rápidos como les parezca. Es en la cámara. A ver, pregunta Patricia Saidón. En Argentina está en el Código Civil que se promulgó en el 2015. En este se habla de decisiones anticipadas. Sin embargo, no quedan claro para la comunidad ni para los comités de ética de la investigación, ni aún para las ARN, los mecanismos por los cuales se pueden implementar. ¿Cómo se puede avanzar en ese sentido en nuestros países? La pregunta está abierta para quienes quieran intervenir y responder. Creo, tal vez, yo solamente
quiero decir un comentario, tal vez Carla, tú quieras agregar algo sobre este tema. El tema en general de las directivas anticipadas en materia de salud, incluyendo la investigación, es algo que está muy poco desarrollado en la región. La gente no suele hacer directivas anticipadas para estos temas, ¿no? Para decidir si es que en el futuro quiere ser parte de una investigación o no, y en qué sentido. Creo que son los problemas o la falta de directivas, del uso de directivas anticipadas en algunos países de la región, como por ejemplo Perú, se debe también a la falta de regulación, a la falta de políticas institucionales y tal vez a una cultura un poco más paternalista, ¿no? En el ámbito de la salud, pero creo además que si impulsamos el tema de las directivas anticipadas, podríamos ahorrar un montón de complejidades y de problemas al momento de hablar de la convención o de hablar de quién va a decidir por mí cuando yo no pueda hacerlo, ¿no? Y también para los casos de personas con algún tipo de problemas de salud mental, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo. Pero creo que es una deuda pendiente que todavía hay en muchos ordenamientos. Creo que será más mi comentario para Patricia. Gracias, Sara. Bueno, agradezco a todos los participantes por sus intervenciones, por sus ponencias, perdón, y por sus respuestas a los comentarios. Y le doy el paso a Carla para el cierre de este evento. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Renato, Bernardo, Sara, Silvina Costa, que está apoyándonos atrás de las bambalinas. Es un gusto haberlos tenido en este diálogo. Como hemos indicado ya, la sesión ha sido grabada y se va a compartir por medio de la lista de investigación ética de la OPS. Esta es la primera de 2 sesiones donde reflexionaremos sobre este tema. Son sesiones que el Programa Regional de la Ética de la OPS está digamos, albergando porque es una iniciativa de una beca del Foro Global de Bioética en la Investigación que tiene Sara Carracedo. Entonces, la siguiente sesión será el 5 de septiembre. Hemos tenido casi 200 participantes y creo que una de las lecciones aprendidas ya es que 1 hora nos queda un poco corto y que necesitamos un poco más de tiempo para esta discusión. Yo solamente a manera de cierre quiero compartir la reflexión que de alguna manera esta discusión se encaja en una comprensión que va evolucionando sobre la investigación en salud en general, de una comprensión antigua que ve la investigación como, digamos, algo que se hace para torturar a la gente, a una comprensión en que vemos que la investigación se hace porque mejora la salud y el bienestar de las personas. Eso uno lo podría presentar en un ámbito absolutamente teórico, pero creo que a estas alturas, luego de la pandemia de COVID-19, no hace falta porque todos hemos vivido en carne propia que la investigación de salud, la investigación de las vacunas, la investigación sobre los antivirales es lo que ha permitido acabar con la pandemia y que todos somos directamente beneficiarios de los resultados de las investigaciones y con ello un compromiso con la equidad y con la justicia llevaría a buscar que no sean solamente algunos los que nos beneficiamos, sino que sean todos, incluyendo personas con discapacidad, incluyendo personas, incluyendo niños, incluyendo embarazadas, incluyendo personas mayores, personas de comunidades indígenas. Entonces, solamente en este marco como mensaje central de muchas otras conversaciones del Programa Regional de Bioética, quería cerrar esta sesión. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.